A esta hora presentamos el podcast de Mike. Porque aprender no tiene por qué ser aburrido y divertirse no debe ser irrespetuoso. Un programa que habla sobre diversos temas de interés de la vida, del espacio y del tiempo, donde podemos aprender, esperemos de forma divertida. Bajo la conducción del magíster Michael Nayo, todos los miércoles desde las 6 p.m. sin guión, espontáneo, y esperemos contar con interacciones online por este medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Muy bien, muy buenas noches tengan todos, ya cayendo la noche, llegando seguramente de retorno a sus hogares. Bienvenidos a este espacio desde aquí, desde el radio online, Radio La Cariñosa, donde acostumbramos a escuchar buena música, diferente programación, y todos los miércoles a las 6 de la tarde procuramos hacer este paréntesis para hablar de un tema en el podcast de Mike o un episodio más. Y gracias por escucharnos y prestarle atención a estos temas que sabemos que a veces no son muy comunes o a veces tienden a ser muy densos, pero tratamos de que sea asimilable y que hallemos el valor práctico sobre todo lo que escuchamos, que es la idea, ¿no? La idea es hacerlo fácil, sencillo, aunque no siempre va a ser posible, pero sí digerible, y ver cómo esto repercute o tiene que ver de alguna manera con nuestra vida, nuestro entorno, y ver el valor práctico en suma. Eso es lo que tratamos o trato de hacer yo desde este espacio. Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y precisamente ese es el tema que propongo. Es de Ken Robinson, Sir Ken Robinson. Ya no está con nosotros, él falleció en agosto del 2020. No fue de COVID, ¿verdad? El COVID-19 empezó en China, como sabemos, en diciembre del 2019. Por eso es que se llama COVID-19. Entonces ya el 2020 llegó aquí a esta parte del mundo. Y bueno, ya sabemos, se convirtió en una pandemia. Pero bueno, en agosto del 2020, Sir Ken Robinson, no murió de COVID, sino de un cáncer ya entrado en edad y muy satisfactoria vida, según él mismo explica, en El Elemento. El Elemento es precisamente una de sus obras, digamos, cumbre, no es la única, pero de la que vamos a hablar hoy. Y es precisamente ese es el tema que vamos a encuadrar. Hablemos sobre El Elemento, ¿sí? Y bueno, por supuesto que me voy a referir a este libro que yo lo leí hace un tiempo, y para este podcast lo volví a leer y he repasado algunas ideas y también tengo aquí algunas anotaciones, así que voy a hablar abiertamente del tema. La fotico que está en el flyers desde donde se anuncia el podcast y lo anunciamos en nuestras redes sociales, es precisamente, ahí ven a Ken Robinson, Sir Ken Robinson, que es un Sir. Un Sir es un caballero que la reina Isabel II, que hace poco también murió, como saben, los reyes de Inglaterra, del Reino Unido, acostumbran a nombrar a figuras relevantes como caballeros desde la antigüedad, ¿no? Y esta todavía figuras destacadas. Todavía se conserva esta tradición, y precisamente este hombre Sir Robinson fue nombrado por la reina Isabel en el 2003 como caballero, así que ese título Sir, cuando escuchamos ese título, por ejemplo Sir Isaac Newton, también de Inglaterra, un inglés, ¿no? Sir Isaac Newton lo nombraron caballero también. Creo que John Lennon también. En fin, hay muchos que han nombrado o han tenido esa condecoración allá en el Reino Unido. Bueno, pero el caso está en que este personaje del que le estoy hablando, él es un experto en creatividad, en la calidad de la enseñanza, que es precisamente el énfasis que yo le voy a hablar desde el punto de vista de la pedagogía, y bueno, también desde el punto de vista de entender qué es
la idea primaria de lo que se refiere al tema sobre el elemento, ¿sí? Y bueno, también él habla mucho sobre la innovación y los recursos humanos. Por cierto, otro dato, cuando nosotros hablamos de recursos humanos, aquí se le dice talento humano, ¿verdad? Pero universalmente es conocido por unas siglas sí, unas siglas que es RRHH. Y yo decía, bueno, recursos humanos, si las siglas son en inglés, también es RRHH, ¿no? No cambia porque igual son las iniciales para esta traducción en inglés, no importa. Pero yo me preguntaba por qué son 2 R y 2 H, si debería ser RH, recursos humanos, ¿eh? Esto es un dato, ¿no? Interesante, o por lo menos a mí me pareció así. Y es que en esta fórmula, para esta fórmula, RR significa que es plural, entonces son recursos humanos. Por eso es que HH. Si fuera RH, entonces fuera recurso humano y fuera en singular. Entonces por eso es que apropiadamente se le coloca la doble R y también la doble H, ¿no? Esto me pareció interesante, un dato que a lo mejor muchos de ustedes ya lo sabían, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que se trata del elemento, y aquí lo vamos a definir como apropiadamente está en el libro, que no es muy difícil de capturar la idea. Y por supuesto hay que ahondar en esto y todos los demás datos que le acabo de mencionar. La innovación en la educación, que tiene que ver esto con la educación, y el asunto de progresivamente ir descubriéndose en introspección y hacer valer lo que a uno le gusta, que no todo el tiempo es posible uno trabajar lo que le gusta, ¿sí? Por cierto, hay muchos apelativos o dichos, ¿no? Sí, mejor dicho, así se le puede decir, o lemas que aseguran, y así es en la práctica también, que cuando tú estás trabajando en lo que te gusta, te parecerá que estás divirtiéndote, el tiempo pasa relativamente rápido porque estás ocupado trabajando en lo que te gusta, y bueno, si te están remunerando por algo que te place hacer, pues esto sería justamente encontrar tu elemento, ¿sí? Aunque ya vamos a ver que no necesariamente tiene que ver con la parte remuneradora, ¿sí? Es decir, el hecho de que tú trabajes algo o usted esté envuelto en una actividad laboral, muchas veces no es por que le gusta, sino por la mera necesidad, y esto no quiere decir que no se convierta en un experto, porque repetidas veces haciendo lo mismo, vez tras vez, lo más probable es que usted se convierta en un experto, aunque tiene la idea de que en un futuro dejar este trabajo de una vez y hacer algo que le guste. Por eso es que vemos que las personas, cuando al final de su vejez, ya cuando se jubilan, suele ocurrir que estas personas empiezan a emprender otra actividad, y muchas veces innovando cosas que jamás en su trayectoria de vida, y ahora que ya están avanzados en edad, entonces se atreven a hacer eso, cosas que jamás hicieron, ¿no? Esto es lo que quería decir. Así que vamos a definir como está en el libro el elemento. El elemento es cuando la intersección, ¿sí? Imagínense 2 líneas, intersección es el punto medio, ¿sí? Donde se unen, ¿verdad? Donde se encuentra. Entonces es la intersección entre la pasión y el talento, ¿sí? Es decir, la habilidad y el interés, lo que te apasiona y lo que se te da bien, ¿sí? Eso es el elemento, cuando estas dos cosas convergen, que muchas veces, como ya les venía diciendo, no es así, ¿no? Muchas veces usted está dedicado a una actividad que muy bien le puede causar dinero, que remuneradoramente está cumpliendo, digamos, la función de proveer para los suyos,
o de escalar y comprar cosas o tener posesiones y una calidad de vida aceptable. Esto, por supuesto, que es gratificante, pero no necesariamente es en lo que usted quisiera verse haciendo todo el tiempo. Es decir, que hace esta actividad, pero no está plenamente, contento, apasionado con esto, ¿sí? A veces también nosotros nos gustaría hacer una actividad que tenemos una pasión por ello, pero no tenemos el talento. A veces ocurre, por ejemplo, a usted le puede gustar el fútbol o el béisbol o cualquier otro deporte o cocinar o cualquier otra actividad, pero no tiene el talento, ¿sí? Me apasiona esto, pero no tengo el talento, no lo sé hacer bien. Pero la idea está en que, siendo que te apasiona, ¿sí?, entonces deberías hacerlo y persistir y ser insistente hasta que logres tener el talento. No va a llegar como una especie de suerte, ¿sí? Aunque en el devenir y de practicar muchas actividades, por eso se aconseja de que no tengamos, desde el libro, ¿no? Le estoy hablando de Ken Robinson y algunos de sus argumentos. De hecho, el libro, y aquí quiero decir algo que debía haber dicho desde el principio, a modo de introducción, de prólogo y de cómo está configurado este libro. El caso está en que él empieza a entrevistar a diferentes personas talentosas, reconocidas, y ve un denominador común en ellos, ¿no? El denominador común es que en cierto momento de su vida tuvieron una epifanía, así le llama, que quiere decir que es como un eureka, de que wow, esto es lo que me gusta y además se me da bien, ¿sí? Entonces ese es el elemento, así lo define el libro. Por ejemplo, ahí se habla de Gillian Lane, se habla de Gillian Lane, creo que así se pronuncia. También se habla de Matt Groening y de Paul Anthony Samuelson. Paul Anthony Samuelson. Y usted dirá, bueno, ¿estos personajes quiénes son? Bueno, probablemente sí, algunos de ustedes nos escuchan, que sí, evidentemente conozca a algunos de estos personajes. Por ejemplo, Matt Groening, el creador de Los Simpsons, ¿no? Un dibujante que tenía mucho fracaso escolar, no le gustaba la escuela, la educación formal no era lo suyo precisamente. Y bueno, aunque sí permaneció en la educación formal y todo esto, pero él le gustaba principalmente hacer arte, dibujar, después se dedicó a hacer historietas. Y bueno, el devenir de la vida, según él mismo cuenta, entrevistado por Ken Robinson, del cual se habla con más detalle en el libro, él consiguió ganarse la vida con algo que además le gusta. Y vaya que le da dinero. Fox lo contrató para hacer unas historietas, hacer una serie y todo esto, y bueno, la pegó evidentemente con Los Simpsons, ¿no? Y bueno, se puede imaginar la cantidad de dinero remuneradamente por hacer algo que además le gusta, le apasiona. Y hablando de Gillian Lane, una mujer, una bailarina, coreógrafa muy famosa, algunas de sus cosas, obras más famosas es Cats y El fantasma de la ópera, y esto sí que se conoce universalmente, ¿sí? Así que está asociado con ella. Lo cierto es que el libro, y así se narra al principio, cosa que me gustó demasiado cuando lo leo, y es muy conmovedor. Ella era una niña que pensaron que tenía deficiencias o lo que se conoce como dificultades de aprendizaje, y que en aquel momento ni siquiera se sabía concretamente qué era. La llevaron a un psicólogo porque la niña tenía un comportamiento que era muy inquieta, no se podía estar tranquila en un solo sitio, hiperactiva, el trastorno de hiperactividad o TDAH, ¿sí? Entonces, que por supuesto que en aquellos entonces no se conocía, ni siquiera se le llamaba así, ni mucho menos, pero ella preocupada, los profesores sobre todo, y su mamá y ella viendo que las figuras de autoridad siempre le reprimían y le llamaban la atención y le regañaban o le retaban, como suelen decirse,
Y bueno, en fin, ella la llevaron hacia el psicólogo, y ahí cuenta con detalle de la experiencia, y menos mal, este psicólogo al fin y al cabo sí entendió de que lo que la niña le gustaba era bailar. Se sentía bien moviéndose, kinestésicamente era como ella se manifestaba, y no podía pensar sin estarse moviendo, ¿no? Entonces le aconsejó a la madre, estoy resumiendo todo esto, es bueno leer el libro, ¿no? Al final es lo que quiero decir, es que estoy haciendo un resumen muy escueto de todo este tema, pero la mamá le hizo caso al doctor, al psicólogo, y efectivamente la inscribió en una academia, y ella fue escalando, y bueno, para hacer más corto el cuento, se convirtió en esta artista famosa, coreógrafa, que bueno, ya es súper famosa, y nada que ver con una persona retrasada o con dificultad de aprendizaje. Si ella no se hubiese encontrado con este psicólogo y le hubiese dado la recomendación de vida, y su madre no lo hubiese aplicado, ¿sí?, la historia hubiese sido otra para esta niña, ¿sí? Y el otro es Paul Anthony Samuelson, que es un ganador del Premio Nobel de Economía y de la Universidad de Chicago, que no le gustaba estudiar. Bueno, no precisamente era su pasión, al menos al inicio, pero él empezó a interesarse en los estudios una vez que escuchó una clase que, por cierto, hablaba sobre cómo el crecimiento era geométrico del consumo, y exponencialmente de cómo crecía demográficamente la población, algo así, ¿no? Y el caso está en que él empezó a interesarse y llegó a ser un gran, como se conoce, economista, premio Nobel en 1970, primer estadounidense en ganarse ese premio Nobel en esta área. Y bueno, él planteó un método general de estadística comparativa, ¿sí? Entonces, bueno, estos tres ejemplos, y además hay muchos otros, pero el caso está en que lo que tienen en común estas tres personas, que lo dice el libro, es que ellos encontraron muchas veces dentro de la academia, pero también fuera de ella, lo que les gustaba. Quiere decir que el caso de Samuelson, él sí en la universidad, de hecho él mismo manifiesta de que él estaba hecho para eso, ¿no?, para pasar las pruebas de actitud académica. Lo veía como un juego, era demasiado fácil para él, ¿no? Pero en cambio hay personas que no les gusta y se sienten incómodos en lo que es el sistema escolar, y no por eso quiere decir de que no consigan su elemento, como se le podemos decir desde ahora, si ya entendemos el término, que ya lo he definido bastante bien, o su talento, perseguir lo que les gusta, lo que se le da bien, y seguir esa idea, ¿sí? Aunque muchas veces, como sí lo indica el libro también, y bueno, también es obvio, ¿no? Podemos decir que es que en esta búsqueda frenética algunas personas no saben ni siquiera qué es lo que les gusta realmente, ¿no? Y bueno, a veces también es una cuestión de necesidad y de cuestión pragmática. Es decir, es posible que a usted le guste mucho tocar violín, pero ni siquiera está haciendo nada para eso. Lo vemos inalcanzable, no está practicando, no está ni siquiera iniciando. Entonces, por supuesto, no va nunca a conseguir esto de forma inmediata, como que si se tratara de una suerte mística, si usted no se pone a trabajar en el asunto, ¿no? Si a usted le gusta algo, debería ponerse a trabajar en ello e ir de menos a más, ¿sí? Claro, hay talento natural, pero todo lo tenemos en algún caso, en algún área, y también se puede seguir desarrollando, puliendo. Todo es cuestión de que le dediquemos el tiempo, y que, muy a pesar de que estemos enfocados laboralmente en otra actividad que necesariamente tenemos que emprender para ganarnos la vida, también podemos paralelamente en nuestros tiempos libres, esa especie de hobby donde practicamos lo que de verdad nos apasiona y nos gusta, ¿no? Generalmente uno se pone a trabajar en algo que le gusta
cuando tiene el tiempo apropiado. Si por ejemplo practica deporte, los fines de semana va a hacer deporte, le gusta algunas cosas que son sedentarias también, que no necesariamente implican ganar dinero, pero que usted se siente cómodo, ¿no? Y que bueno, el tema allí, y es algo que yo puedo añadir, es el equilibrio, ¿no? Porque si bien es cierto, usted puede enfocarse en una actividad que le gusta y que no le da dinero o no es remuneradora en el lugar donde vive, o ni siquiera hay no hay el ambiente, el contexto debido para que usted practique esta actividad, ¿sí? Entonces usted tendría que mudarse a otro lugar para que explotar su talento. Si por ejemplo usted quiere practicar surf y vive en una montaña, la playa le quedaría tan lejos que probablemente no están las condiciones creadas. A lo mejor a usted le gustaría practicar otra actividad, pero no está en el contexto de donde usted vive o donde se ha criado, lo cual no quiere decir de que pueda moverse de un sitio a otro para finalmente practicar o hacer lo que le guste. Lo cierto es que algunas personas, y esto es, en este punto hay que ser realista, nunca consiguen hacer eso, ¿no? No es posible, y no necesariamente son personas infelices, pero cuando el talento se manifiesta de manera que usted puede además naturalmente, es algo que se le da bien, y ganarse la vida con eso, ¿sí? Y cada individuo es diferente. No estamos hablando de que hay unos individuos talentosos y otros no. Estamos hablando de que el talento se manifiesta de diferentes maneras, y un sinnúmero de individuos como existen, entonces hay un sinnúmero de talentos posibles. Puede ser que ese talento no esté en el acto, pero sí esté en potencia, o sea, tiene un talento potencial, algo que usted puede hacer, pero que todavía no se le ha dado. Y se pone un ejemplo allí, como las personas que no saben leer ni escribir. Uno diría, esta persona es poco inteligente porque no sabe leer ni escribir. Y es un error, ¿no? De eso se trata, porque tenemos una visión muy limitada del concepto de inteligencia, y no nosotros nada más. Es un tema bastante controversial desde mucho tiempo, ¿no? Y es que el caso de que esta persona no sabe, analfabeta funcional o como sea, o analfabeta porque no sabe leer y escribir, o no se le dan bien las matemáticas, bueno, uno diría, bueno, es que esta persona es poco inteligente. La verdad es que no, porque es acto en potencia, es algo que el caso está en que sí puede llegar, si es que lo practicara, si se pusiera a hacerlo, sí puede llegar a aprenderlo, a leer y escribir. Si se enfoca bien en la matemática, puede que se le dé bien, o puede que descubra de que ese no es exactamente lo que le gusta, y ya lo intentó, y bueno, voy a intentar otra cosa porque sigo en esta búsqueda de hallar lo que se me dé bien, ¿sí? Pero esto quiere decir de que todos tenemos un potencial que posiblemente no se haya puesto de manifiesto, ¿sí? No se haya puesto en acto, sino que sea algo que no está todavía, ni siquiera nosotros lo hemos descubierto, ¿no? Y este precisamente nos indica de que nuestra trayectoria, y también lo habla mucho el libro, y no es lineal como se piensa, ¿no? De que yo progresivamente debería estar dando pasos para progreso, aunque los fracasos forman parte de este devenir, de la forma de aprender, forma parte del aprendizaje, ¿sí? Y bueno, estas historias que nos cuentan de casos exitosos que parecen perfectos, y el caso está en que todos nosotros, incluyendo las 3 personas que nombramos, ¿verdad? Gillian, Matt Groening, ¿sí? Y Paul Samuelson, y estoy haciendo alusión al libro,
es que no tienen una vida perfecta, pero en ciertos momentos tuvieron cosas que se les dio bien, pareciera perfecto, porque encajaron, o sea, convergieron, y es precisamente la epifanía de que, wow, esto es lo que voy a hacer, y qué bueno que yo me pueda dedicar a esto, ¿sí? Y también ser talentoso, exitoso, ¿sí? En fin, lo que es muy importante saber es que cuando nosotros nos enfrentamos al progreso que dicta el sistema educativo, ahí es cuando hay un choque, ¿no? Hay un choque tremendo, porque el caso está en que allí jerarquizan las materias, ¿sí? Y en esta jerarquía de materias siempre se pone énfasis, estoy hablando de la escuela, del colegio, del sistema escolar en general, siempre se pone énfasis desde el currículum básico nacional, desde la escuela en general, a la parte matemática y la parte de producción escrita o vamos a hablar de producción lingüística y todo esto, ¿no? Entonces también los tipos de evaluaciones o los TECs y esta forma de evaluar que va muy inclinada a buscar este individuo talentoso, que se le dé bien la lógica, la matemática y la destreza verbal, ¿sí? Y en la jerarquía de las materias, cuando se hablan de las asignaturas escolares, se desvaloriza o se menosprecia o se infravalora las materias que son de arte, humanidades, estas ciencias sociales, y se pone muy por encima a las ciencias llamadas ciencias duras, ¿no? Matemática, física, química, y bueno, en fin, es por eso que esta desproporción y visión mecanicista de algo que no debe ser así, pero que tiene su razón de ser histórica desde la época de la Ilustración, donde se puso énfasis al método científico, a resultados que sean objetivos, positivistas y todo esto. Entonces eso trajo como consecuencia de que desde el siglo XVIII y XIX, que es desde donde nos viene la educación y el sistema que todavía prevalece, ¿sí? Así que estos modelos vienen de la era o de la revolución industrial, ¿sí? Desde la llamada movimiento de la Ilustración del siglo XVII, siglo XVIII. Y esta revolución industrial, la visión reduccionista que se tenía y que todavía es la que está en boga, es decir, nuestro sistema educativo está todavía muy, digamos, no ha cambiado mucho desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX. Entonces está esta cuestión de la inteligencia y las capacidades personales y hacer un individuo crítico, formar un individuo que sea funcional en cuanto a emprender trabajos que traigan riqueza, y todo esto se empieza a configurar como un menú único, ¿sí? Una única receta, y cómo enseñar y cómo debes aprender se ha convertido en una especie de monopolio. Entonces la educación estratifica y estandariza lo que se debe impartir, hablando de los contenidos iguales para todo el mundo, ¿sí? No hay una especialización, sino hay una estandarización. Es decir, bueno, aquí todos son distintos, bueno, está bien, pero aquí estos son las competencias, y no se fijan en otras características más individuales que, como Howard Gardner, implicado y bueno, también muy crítico de esta psicometría, o de forma de biometría, de medir a los individuos en función a su cociente intelectual o según algunos textos estratificados, cerrados, cuadrados, que lo que hacen es
sí, trasladar toda una cuestión tan compleja como es la inteligencia a un número, ¿sí? A un dato, y deja de lado un sinnúmero de cosas que también tienen que ver con la inteligencia. Por eso Howard Gardner habla de las inteligencias múltiples, Daniel Goleman habla de la inteligencia emocional, y esto pues hace muy recientemente estos dos autores que les mencioné de último, y hay otros muchos que también se ve como esta especie de querer encontrar también un punto medio y realista de cómo funciona la inteligencia, ¿sí? Entonces el caso está en que desde el siglo XXI el pensamiento creativo, hay una cuestión que se promueve desde los Estados Unidos, hablando del siglo XXI, y sobre el pensamiento creativo. Ellos decían no dejar atrás a ningún niño, era el lema, ¿no? Y esto quiere decir de que estaban en esta idea de que todos tengan y estén en el mismo nivel, ¿sí? Que puedan llevar la delantera o no quedarse nadie atrás. Quiere decir de que si alguien no estaba en el promedio y no hacía lo que se esperaba, entonces había que rescatarlo, porque tenía que de alguna manera sí recuperar su interés o enfocarse en tener todos un mismo parámetro de objetivo, una misma forma de aprender, de pensar, y esto es muy mecanicista, ¿sí? Entonces el caso está en que nosotros como personas que seguimos estudiando, seguimos en nuestra vida aprendiendo, más allá de la educación formal, entendemos de que nuestra exploración de recursos de inteligencia ni siquiera terminan cuando estamos muy entrados en edad. Que esto es otra cosa que también el libro habla sobre. Por ejemplo, cuando una persona ya está entrando en años, 70 años o no sé, ya edad de jubilación, dice, bueno, ya yo no tengo creatividad, ya yo no puedo hacer nada, y se empiezan a minimizar. O también en esto de la cultura y de las sociedades donde muchas veces nosotros no hacemos lo que nos gusta, sino lo que otros quieren que hagamos, y muchas veces por miedo a hacer cosas distintas. Entonces por eso es que cuando están en entrada en edad, ya las personas como que empiezan a cesar en su interés de promover, de ser personas creativas, aunque no en general, ¿no? Hay muchas personas que en sus edades más digamos adelantadas y con toda la experiencia y el bagaje, han escrito sus obras en una edad madura, o han hecho cosas, actividades en una edad madura donde precisamente el interés y todo el acumulado que tienen, vaya que tienen un suficiente potencial de creatividad y lo ponen en práctica. Sus obras, pero no es así para todos. Muchas veces más bien las personas se resienten o se empiezan a subestimar porque ya son personas muy entradas en edad. Y el caso está en que podemos hallar el elemento, ¿sí? Esto que nos gusta hacer, que se nos da bien en momentos muy ¿sí? En nuestra vejez, en momentos muy adelantados en nuestra edad. Aquí también se ponen muchos otros casos, ¿no? El caso está en que cuando nosotros practicamos lo que nos gusta y nos convertimos en personas talentosas, está envuelto también el músculo de la memoria, o la memoria muscular, ¿sí? Si usted batea bastante o practica una actividad y lo hace muchas veces, entonces esta actividad se le va empezando a dar cada vez mejor. Como dicen por ahí, bueno, ya le agarré el golpe, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hizo. Y lo hace ver fácil, ¿no? Lo hace ver fácil. Alguien lo ve así,
wow, qué fácil. Pero cuando usted lo empieza a hacer, ve que es difícil. Solo que la persona, por haberlo hecho tantas veces, entonces como que capturó la idea. Pero a veces no es algo que necesariamente le guste, ¿sí? La idea es que, y es lo ideal, y es el elemento en esta búsqueda de lo que queremos hallar, es que se nos dé bien y tengamos la oportunidad de practicarlo. Y en este sentido, nosotros podemos hacer un par de cosas, ¿no? Más allá de la escuela y del sistema educativo, es que si nosotros somos docentes, entonces ahí, y menos mal, hay muchos docentes que son como mentores, que sí se fijan en que esta persona tiene un talento, o más allá del currículum básico nacional, empiezan a ser personas realmente humanas, y más allá de las técnicas, también empiezan a fijarse y a interesarse en el progreso individual de cada niño o niña o adolescente. Y también nosotros no dejar que los comentarios o cosas que sí debemos escuchar consejos, claro está, pero que no sean los nocivos los que nos lleven a desanimarnos, sino que saber dónde y con quién y cómo prestar atención a los consejos, y algunos que son nocivos desecharlos. De todas maneras, cuando nosotros estamos enfocados en una idea, ahí se pone a John Lennon, que él practicaba la guitarra pero no tenía ningún interés en la educación formal en la universidad. Él se consiguió a otras personas y armó un grupo, los Beatles, ¿no? Entonces allí podemos ver de que uno busca o trata de estar con personas que te estimulen a lo que se te da bien, y que más bien te ayuden y te animen a que sigas adelante, ¿no? Y bueno, es precisamente ese nicho o ese grupo de personas con que nos sentimos bien y nos gusta estar, ¿sí? Y precisamente desde el elemento, en esta búsqueda frenética, debemos seguir enfocados en muchas actividades, y en algún momento encontraremos aquella que se nos da bien y que además nos apasiona, ¿sí? Entonces bueno, este era el tema que quería hablarles. Hay mucho que decir, pero el tiempo también es corto y además es suficiente como para entenderlo. De todas maneras, yo les sugiero que lea el libro, El Elemento, y bueno, es de Ken Robinson, y puede allí usted mismo sacar sus conclusiones, pero es un abreboca y un estímulo para la lectura quizás, y también en todo caso es un material, una producción de aquí del podcast de Mike, para que podamos ir pensando en esta posibilidad de seguir convirtiéndonos en personas con una mejor calidad de vida y con una satisfacción de sentirnos contentos con lo que hacemos, y promover que las personas también se sientan contentos y no desestimar lo que otros hacen y el bien que también, porque en esta sociedad talentos diversos ayudan a que todos nos podamos encontrar productos, servicios, y a veces se nos escapa de la vista, y nos ayuda a ser también muy agradecidos al talento que otros tienen y por el cual nosotros nos beneficiamos, ¿sí? Mientras seguimos buscando y ayudando a otros a conseguir el elemento, ¿sí? Como lo dice el Sir Ken Robinson en su libro. Así que muchas gracias por vernos. Hasta aquí vamos a dejar este programa. Esperemos en otra oportunidad seguir conversando de otros temas, y a lo mejor sacar un poco más de este libro, ¿por qué no?, desde otro enfoque, y exponerlo en otro episodio, y a lo mejor con otros expertos que nos acompañen o otras personas de las que podamos conversar. Muchas gracias por vernos desde acá, desde Radio Online, Radio La Cariñosa, el podcast de Mike. Hasta luego, hasta el próximo miércoles. Chao, chao, buenas noches.